Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar organizado por Aquagen sobre tecnificación, el impacto en la nueva forma de producir camarón. Mi nombre es María Emilia y soy la moderadora el día de hoy. Mientras van ingresando, nos gustaría que nos puedan comentar en el chat desde dónde nos están viendo. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Y les comenzamos pues desde 1999, Aquagen pone al alcance de sus clientes la posibilidad de tener un crecimiento sostenible a lo largo del tiempo, mediante el estudio y construcción de un programa de mejoramiento genético fiable. Detrás de cada larva de Aquagen hay un equipo comprometido con la productividad de cada uno de sus negocios. Este espacio de conocimiento creado por Aquagen se sustenta en su promesa de proveer soluciones que permitan al mercado camaronero construir un negocio sostenible en el tiempo. En este webinar, Marita Monserrat analizará temas de ventaja y efecto de la tecnificación en la producción actual del camarón, alta alternativa para aumentar al máximo la rentabilidad de los cultivos y últimos avances de la tecnificación. Pero antes de comenzar, queremos indicarle las reglas de convivencia para el mejor desarrollo de este webinar. Para comenzar, los invitamos a todos a encender sus cámaras y así compartir de una forma más cercana este espacio. Les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados para evitar interrupciones durante la presentación. Todas las preguntas que tengan durante la presentación, les solicitamos que las realicen a través del chat. Al final de esta intervención abriremos un espacio para atender todas sus inquietudes o comentarios. Y solo en ese momento será posible activar sus micrófonos. Las personas que nos ven desde sus computadoras pueden encontrar el chat en la parte inferior de sus pantallas, justo en el centro, y el micrófono al igual que la cámara a la izquierda. Las personas que nos están viendo desde sus celulares, el chat se encuentra ingresando en los 3 puntos de la parte inferior derecha y el micrófono al igual que la cámara al lado izquierdo. Pues ni más, quiero dar a continuación la bienvenida a la ponente del día de hoy, que es Marita Monserrat. Ella es bióloga marina y máster en ciencias de producción acuícola, con más de 20 años de experiencia en el sector acuícola en camaroneras y peces. Ha participado en cursos avanzados de alimentación y nuevas técnicas en acuacultura de la Universidad Zaragoza. Es conferencista en congresos nacionales e internacionales, docente en universitaria y también actualmente se desarrolla como gerente técnico de cuentas claves en la empresa Screti. Muchas gracias, Marita, el día de hoy por su intervención. Vamos a dar inicio, por favor, para que nos exponga lo que tiene para mostrarnos. Sí, muchas gracias. Gracias por la presentación, María Elvira. Esperemos, ¿está correcto el audio? ¿Me pueden escuchar todos? ¿Confirma? Sí, sí se escucha. Sí, muchas gracias María Emilia por la presentación. Agradecer a todas las personas que están en este momento en el chat, en este webinar, y también agradecer a la empresa Aquagen por esta invitación para poder compartir con ustedes esta tarde un tema muy importante acerca de la tecnificación. Me dan un segundo para poder compartir mi pantalla para comenzar con el tema de hoy. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, María Emilia? Sí, es Perfecto. correcto. Bueno, efectivamente, el día de hoy vamos a hablar acerca de la tecnificación y en sí el objetivo de esta presentación, no digamos que es un monólogo, me gustaría que al final de esta conversatorio podamos dar algunas conclusiones, poder realizar algunas preguntas que ustedes consideran pertinentes, porque el objetivo de esta charla es poder determinar cuál es el impacto de la nueva forma de producir el camarón actualmente en el país y cómo la tecnología en cierta forma ha cambiado la forma de producir en el país, ¿no? Esta tarde he trabajado en una agenda en las cuales vamos a dar primero los antecedentes de nuestro país, de cómo nos ha motivado, ha impulsado en los últimos 5 a 6 años
a cambiar un poco la forma de manejar los cultivos en la producción de camarón. ¿Por qué el país y Ecuador en sí ha tornado a la tecnificación? Y cuando hablo de tecnificación, no solamente estoy refiriendo a la alimentación automática, sino otros campos de tecnificación que nos han ayudado para levantar estos índices productivos que actualmente estamos obteniendo. ¿Cuáles son las herramientas actualmente proactivas que contamos en este momento, tanto con el manejo y control? Y finalmente, algo muy importante, ¿cuáles son los resultados de toda esta tecnificación que a lo largo de los años hemos estado incursionando en el país? Y principalmente, ¿cuáles son las conclusiones importantes en las cuales se centra mi presentación esta tarde? Como indiqué, hablar acerca del crecimiento en el país. Me he atrevido a bajar un poco de información de la estadística de la Cámara de Acuacultura, en los cuales es un desglose de los últimos 12 años. Y aquí algo muy importante en las cuales ustedes pueden ver, desde el 2010 hasta el 2016, nuestro crecimiento era muy importante, entre un 20-18%, pero era más pausado, digamos, con unos crecimientos de 11%, 12%, pero sin embargo, como podemos ver, a partir del año 2015 hasta el 2019, nuestra producción en términos de 4 o 5 años dobló. O sea, tuvimos una producción del 100%, en las cuales externamente muchos clientes de afuera nos dicen, bueno, ¿cuál es el fenómeno de Ecuador? En las cuales, en términos de tan solo 4 años, ha podido doblar la producción, ¿no? Bien sabemos que en el 2020 nuestra perspectiva de crecimiento era poder crecer un 20-25%. Todos sabemos del efecto COVID, que apenas tuvimos un crecimiento del 8%. Pero sin embargo, en el 2021, efectivamente pudimos acelerar este crecimiento, en las cuales nos ubicamos con los principales productores de camarón a nivel mundial, lo cual obtuvimos en el 2021 un crecimiento del 22% de producción exportable. En base a lo que el promedio de este primer trimestre, se espera que nosotros podamos, con los promedios netamente, poder llegar a más de un 13-15% de crecimiento en este 2022. Esto lógicamente va a cambiar en base a las nuevas cosechas que se van a presentar abril, mayo, que se pretende que se coseche un alto volumen de libras actualmente, y veremos efectivamente cuál es la ponderación del crecimiento en el 2022. Entonces, aquí podemos ver en efectiva una fotografía muy interesante de cómo hemos venido incrementando el crecimiento. Y este crecimiento, como yo le digo, no solamente viene de la tecnificación, del uso de alimentación automática, sino de algunos factores. Y aquí yo quiero resaltar, también haciendo una historia de cómo nosotros hemos cambiado la entrega del alimento en una piscina de producción. En el 2014, el 65-70% de toda la producción en el país se estaba manejando con comederos testigos. Es decir, poníamos una cierta cantidad de alimento en comederos en las cuales nos daba un indicativo de cómo teníamos que alimentar el resto de piscinas, algo de comederos totales y apenas un pequeño porcentaje que era solamente un manejo exploratorio de cómo iba a afectar la alimentación automática, sea con cronograma, para ver si efectivamente una multirración podía mejorar los índices productivos. Pero como pueden ver, en el 2017 existe una especie de asertivo en las cuales ya existió una confianza del uso de la alimentación automática, y podemos ver que aumenta un 7% en la forma de entrega del alimento en las piscinas de producción. Y como pueden ver, ya en el año 2020, perdón, ya tuvimos un crecimiento del 28%. El 28% de toda nuestra producción ya estaba consolidada con alimentación automática, y a finales del 2021, ya con censo respectivamente, nosotros pudimos lograr un 38% de toda nuestra producción con el uso de la alimentación automática. Todavía tenemos una buena área de producción, 40%, que se está manejando con comederos testigos, y poco a poco esta tendencia ha aumentado, ¿no? Pero ¿por qué? Podemos ver que el crecimiento ha sido muy acelerado, ¿no? Como dije, en el 2014-2017 comenzamos recién a hacer los primeros experimentos de cómo la multirración, ya sea con una alimentación automática, cronograma o con timer,
pudo significar un incremento significativo. La alimentación, ya sea por cronograma, la alimentación por tipo sónico, es decir, por hidrófonos que escuchan las masticaciones del camarón, también ha aumentado el salto a la tecnificación, alimentos de una alta gama nutricional y también, en cierta forma, la tecnificación ha venido también de muchos programas de mejoramiento genético que han ayudado a nosotros poder tener un animal mucho más robusto y con un mejor crecimiento, ¿no? Y efectivamente, en base a este cambio tecnológico y más que todos los resultados productivos que se han obtenido por estas tecnificaciones, hemos visto que hemos tenido unos crecimientos muy importantes en cómo nosotros entregamos el alimento actualmente en los sistemas de producción. Y aquí igualmente cómo vemos el crecimiento, pero sin embargo, bueno, tenemos tecnificado el 38%, pero ¿cómo está distribuido esta tecnificación? Actualmente, el 68% de estas hectáreas tecnificadas, casi el 70%, se la trabaja con modo timer, es decir, con modo cronograma, mientras que el 38% se la maneja de una tecnología sónica, es decir, con una tecnología con hidrófono, ¿no? Esto es el resumen de lo que nosotros obtuvimos en el año 2021. Pero sin embargo, hay algo muy importante que en esta filmina la vamos a ir describiendo. Acuérdense que en el año 2014 recién nosotros, o el país, comenzó a hacer un cambio en el manejo de la alimentación, comenzando con poquitas hectáreas, pero en el 2018, perdón, nosotros ya vemos que existe una mayor cantidad de hectáreas, ya casi alrededor de 12.000 hectáreas que se están trabajando automáticamente, pero la mayoría estaba relacionada principalmente con timer. ¿Por qué? Porque era una tecnología mucho más rápida de adaptar para las personas en las etapas de producción y tuvo una alta acogida por parte de los productores. Y apenas una poca incidencia en el 2018 tuvimos con el incremento del uso de sónico. Pero sin embargo, a partir de 2019, como ustedes pueden ver, la tendencia fue mejorando para el aumento de un uso o aceptación de alimentación tipo sónico. Y aquí quiero resaltar qué sucedió en el 2021. En el 2021, el país cortó con casi 62.000 hectáreas de producción tecnificadas, de las cuales 22.000 estaban manejándose con alimentación tipo cronograma o con timer, mientras que 40.000 hectáreas se estaban manejando con alimentación sónica. Se estima que para el 2022, actualmente se siente que el productor ecuatoriano está acelerando la tecnificación en todos sus centros de producción. Se estima que podamos terminar este 2022 con 83.000 hectáreas de producción, dentro de las cuales 60.000 se van a una tecnología con hidrófono sónico y 23.000 hectáreas vamos al menos tener con una tecnología tipo timer. Entonces, acá podemos ver el incremento de la tecnificación. Yo puedo decir que en 4 años nosotros hemos aumentado desde 21.000 a 100.000, a casi 100.000 toneladas, en las cuales se siente que ha habido una aceptación muy importante en la tecnificación en el tipo de entrega de alimento balanceado. Pero sin embargo, esta tecnificación no es solo coincidencia, es decir, bueno, el camaronero ha decidido vamos a tecnificar. La tecnificación es resultado de muchas causas, principalmente el precio. Y siempre decimos, bueno, el precio viene disminuyendo constantemente, pero hagamos historia. ¿Por qué a partir de 2015-16 cambió el concepto para mejorar la eficiencia en las zonas de producción, acarreando con el uso de la tecnificación? Como podemos ver aquí en la filmina, en el 2013 y 2014 yo considero que fueron años irrepetibles con respecto al precio del camarón. Fueron años en los cuales los precios de venta de camarón fueron los mejores, pero sin embargo, a partir de 2015-16 comenzaron con una bajada muy importante, un descenso importantísimo que lo evidenciamos en el 2020, en las cuales tuvimos los precios más bajos de producción de camarón. En el 2021 tuvimos un pequeño incremento y en el 2022, bueno, todos sabemos actualmente cómo está bajando los precios del camarón. Pero hay algo importante, a medida que descendió, como pueden ver en la gráfica, el precio del camarón,
también las hectáreas aumentaron en el término de tecnificación. En cierta forma, el precio ha conducido de todas formas a que nosotros podamos tecnificarse, porque ¿qué es lo que nosotros necesitamos como gremio camaronero? Poder ser más eficiente, es decir, obtener el menor costo de producción por libras para poder ser competitivo netamente con esos precios que no los manejamos netamente. Eso lamentablemente lo maneja el mercado y esas son las consecuencias en las cuales tenemos que afrontarnos mes a mes, día a día con respecto a los precios del camarón. Otra de las cosas que también incidió y de forma indirecta también afecta el precio del camarón es el crecimiento de los competidores. Indiscutiblemente, nuestro principal competidor fue India. Aquí ustedes pueden ver que India a partir de 2013 comienza una escalada importantísima hasta el 2018, incluso superándonos en producción. Pero sin embargo, en el 2020 y 2021 hay un descenso importante de las producciones por India, pero India, sin embargo, comenzó a abaratar los precios, los precios de venta, tanto en el mercado americano como en los mercados locales, en las cuales sí nos dio una competencia mucho más marcada con respecto a India, debido a que comenzó a producir banamé de una forma muy acelerada, cambiando su forma de producir con monodón y más bien optando por producción de banamé. Entonces, India fue nuestro principal competidor. Hay que aclarar algo que de todos los países del Asia, India no va a tener un crecimiento tan significativo, pero sin embargo, aquí en gris, ustedes pueden ver cómo Vietnam también viene a partir de 2017 mejorando su producción. Se estima que Vietnam, tanto en el 2021 como fue el 2021 y 2022, va a ser el único país asiático que va a tener un crecimiento netamente en producción. Vietnam tiene un buen manejo de producción. Atrás quedó Tailandia, pero sin embargo Vietnam viene haciendo unas cosas muy interesantes y bien, y se viene acercando a las toneladas de producción que en su momento las está dejando India, ¿no? Entonces son amenazas que tenemos reales en las cuales optamos en cierta forma por poder hacer una diferencia con respecto a nuestros competidores. Otra de las cosas que también, en cierta forma, ya intrínsecamente dentro de una finca es cómo manejamos nuestra producción. Y netamente los costos de producción son una de las causales en las cuales se ha optado por la tecnificación. Aquí pueden ver dos gráficas en las cuales hemos hecho un estudio muy importante con respecto a cómo se afecta de una forma directa y lineal el factor de conversión versus el costo de libra, ¿no? Efectivamente, mientras más aumente el factor de conversión, su costo de producción por libra también va a ser afectado. Pero netamente con respecto a estos principales KPI productivos. Pero ¿qué pasa cuando ya nosotros metemos otras fórmulas importantes como son lo biológico? Nosotros acá se ha desarrollado un índice de eficiencia productiva. Ese índice de eficiencia productiva correlaciona tres factores importantes biológicos como son el crecimiento por semana, la supervivencia y también se involucra el factor de conversión. Y podemos ver que en algunas cosechas de producción, mientras este índice de eficiencia productiva es mucho más alto, el costo de libra va disminuyendo. O sea, hay una relación inversa en las cuales sí hemos visto una alta correlación con este índice de producción. Efectivamente, esto da muchas más luces cómo se está manejando una camaronera dentro de la parte netamente biológica. A través de este índice indirectamente podemos correlacionar este índice de producción. Entonces son algunas de las variantes que se ha tomado para poder tecnificar en el país y son las causas principalmente. Ahora otra de las causas netamente son las sanitarias. Nosotros a lo largo del tiempo hemos visto que la parte de salud, las principales amenazas que tiene nuestra producción principalmente son bacterias. Considero que dentro de los problemas sanitarios que tiene una producción, la presencia de bacterias está relacionado más o menos a un 60-65% de los casos, seguido de virus, aunque nuestra genética es mucho más tolerable a los virus también son una amenaza, problemas de parásitos y también, ¿por qué no dejarlo afuera del manejo? Entonces, las formas de tecnificación están relacionadas también a salud. ¿Y qué pasa cuando ya
un productor pasa a un tipo de manejo de tecnificación vías alimentación automática. Aquí podemos ver en la gráfica que efectivamente el efecto en la sobrevivencia marca un efecto. Aquí tenemos un resultado de algunos factores en las cuales cómo se diferencia la supervivencia mientras se está alimentando al voleo, por timer o cronograma y en sónico. Entonces podemos ver un aumento en la supervivencia debido a que el animal consume el alimento las más veces al día. Hemos visto que se ha correlacionado este efecto cuando se alimenta con alimentadores automáticos y en mayores dosis con un mayor número de lípidos, menor atrofia en los túbulos, menor concentración de necrosis y de bacterias y menor parásitos internos. ¿Por qué menor parásitos? Porque en la medida en que el animal está consumiendo alimento constantemente, evita el pastoreo constante. Entonces, hay menos posibilidad de que exista una infección por parásitos, ya sea gregarinas, otro tipo de parásitos como los nematodos, que inciden en la salud del camarón. Entonces, estas sanitarias también son una de las causas que son importantes para optar por el uso de la tecnificación. Otra de las causas también es ¿por qué producir en el mismo sitio? Es decir, producir más con menos. Hemos evidenciado que en piscinas de producciones, cuando se tiene un mejor manejo, podemos aumentar a una productividad apenas de 2.700 kilos y llegar a 7.300 libras con un incremento importante en la producción en la misma área. Pero sin embargo, este aumento de producción no solamente aumentando la densidad, sino también haciendo un manejo integral en el sentido de tecnificación. Aquí se involucran muchos factores, como por ejemplo una mejor entrega de alimento, aireación necesaria, recambio y movimiento del agua que aumenta en la producción en un cuerpo de agua determinado. Y aquí en las mismas gráficas nosotros podemos incrementar o producir más con menos, primero con la aireación, segundo con un control diario. El aumento de biomasa incide que nuestros técnicos, nuestros colaboradores estén más comprometidos con el control diario de nuestras producciones, manejo del medio, que es muy importante, en el sentido de que el aumento de biomasas, aumento de alimentos, inciden también en un desequilibrio como tal. Entonces involucran un mayor manejo del medio y alta precisión en el alimento. ¿Qué pasa con la alta precisión en el alimento? Cuando tenemos una biomasa confinada, el animal necesita alimentarse en las cantidades propicias según la densidad que tiene la piscina. ¿Qué sucede cuando nosotros implementamos aireación en los sistemas de producción? Cuando, por ejemplo, tenemos densidades o producciones de biomasa de 3.400, 5.500, 7.300 kilos por hectárea, la aireación tiene que ser una parte importante para mejorar la capacidad de carga. Y hemos determinado que efectivamente se pueden tener condiciones propicias con 10, 8 HP por hectárea, en las cuales podemos tener hasta topes de 7.300, 6.000 kilos por hectárea. Hay otra cosa importante que también hay que aclarar, que antes se tenía el mito que mientras mayor densidad incidía mucho en el crecimiento. Y hemos visto, no sé si pueden ver en esta gráfica, aquí por ejemplo podemos ver la tasa de crecimiento en el eje de las Y y en el eje de las X la biomasa que tiene la piscina. Y aquí podemos ver efectivamente que aunque aumenta la biomasa como tal, la tasa de crecimiento permanece muy constante, incluso arriba. ¿Qué significa eso? Que aunque el crecimiento de estos animales no está limitado directamente por la densidad, sino más bien está limitado por la disponibilidad de oxígeno. Entonces, directamente no debería de haber afectado su crecimiento mientras más biomasa tiene, en tanto y cuanto la cantidad, la entrega del alimento sea el adecuado y lógicamente tengamos una mejor disponibilidad de oxígeno para poder soportar esta biomasa como tal. ¿Qué sucede también? ¿Por qué
se ha volcado la tecnificación. Hace más de 10 años, creo, se ha trabajado mucho con programas de mejoramiento genético dentro del país, en las cuales se ha optado por hacer mejoras tanto en crecimiento como en la robustez del animal. En 5 o 10 generaciones se ha visto unas mejoras en condiciones controladas en las cuales nosotros podemos ver definitivamente esas mejoras en condiciones controladas. Pero sin embargo, la automatización, tal con aireación, con alimentación de precisión, con alimentación tipo sónico, han permitido que nosotros podamos desarrollar y se exprese ese potencial genético. Entonces, yo pienso que las mejoras genéticas junto con la automatización y la mejor entrega del alimento, efectivamente, nosotros podemos determinar el potencial genético que tiene nuestra larva. A veces cuando alimentábamos al boleo, no diferenciábamos cuál era una mejor genética, no, pero con este tipo de mejoras en tecnificación podemos definitivamente cuáles son las mejoras tanto en crecimiento como en robustez. Puede tener una larva ya netamente con un manejo de tecnología por medio de genética, ¿no? Entonces estas son en resumen algunas de las causas como tales dentro del manejo, pero yéndonos más allá con respecto a qué pasa con la huella de carbono. Actualmente muchas empresas nuestras están relacionadas directamente en el sentido de poder entregar un alimento seguro, en las cuales las certificaciones, las certificadoras nos exigen que podamos trabajar o producir con una huella de carbono mucho más baja con respecto a otras producciones. Aquí hay un ejemplo interesante que lo tomamos con respecto a cuál es el impacto de la tecnificación. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un centro de producción 2019-2020, en las cuales vimos mejoras en todo su ciclo relacionado al factor de conversión. Es un índice productivo, pero ¿qué pasaba con la huella de carbono? Efectivamente, aunque se produjo más, tuvimos una mayor cantidad de consumo de alimento, mayor cantidad de uso de alimento como tal, pudimos ver que las mejoras de carbono en términos de kilos de camarón producido versus kilos de CO2 a través del alimento fue un poco menor. En total, se pudo reducir solamente con el efecto de la tecnificación un 16% de la huella de carbono, mejorando lógicamente el factor de conversión y aumentando la supervivencia o reduciendo netamente la mortalidad. Entonces, estas son algunas de las causas en las cuales han incidido de que se opte por el uso de la tecnificación en las piscinas de producción. Y muy aparte de los términos que hemos visto, también es el control de la producción. Indirectamente, al producir más con menos, podemos tener un mejor control de nuestras piscinas, menor polución del medio, una eficiencia productiva, como ya habíamos hablado con respecto a las mejoras en términos de aumentar biomasas con mejoras con la aireación, menos nitrógeno en medio, porque en el momento en que nuestra unidad de producción presenta un mejor factor de conversión, netamente tenemos menos nitrógeno en medio. Al planeta, como habíamos hablado, reducir la huella de carbono. El FIFO es un índice importante que está relacionado con cuánta cantidad de harina de pescado ingresa al medio y cuánta cantidad de harina de pescado se está produciendo. La sostenibilidad netamente de los cultivos y también ya esto llega directamente a los consumidores. Es decir, que nuestros consumidores estén conscientes que se está produciendo de una forma sostenible y sustentable. Y muy aparte es la gente. Hemos visto que las condiciones laborales de los colaboradores en las camaroneras han mejorado notablemente porque en cierta forma estas personas se están profesionalizando. Ya no tenemos solamente técnicos o colaboradores que alimentan las piscinas, sino que ellos están especializando en la mejor entrega y la mejor forma de alimentar cada una de las piscinas. Entonces, es un ganar-ganar en relación a las mejoras en técnicos y la profesionalidad de nuestros colaboradores en nuestros centros de producción. Muy bueno, ahora que hemos destacado cuáles son las causas que en nuestro país nos han relacionado con la tecnificación, aquí quiero hablar acerca de cuáles son todas las herramientas de tecnificación que actualmente tenemos a lo largo del país.
Primero es el alimento. Efectivamente, nosotros en nuestro país hace 10 años cambiamos mucho el uso de un alimento normal o estándar a un alimento premium con una alta carga, una alta densidad nutricional, en las cuales nos permitían tener un mejor crecimiento y estabilidad en los resultados. Pero sin embargo, también este tipo de industrias ha evolucionado y actualmente ya contamos con una tecnología como es el extruido, en los cuales nos ha permitido mejorar estos índices productivos. Y no solamente netamente en la parte de nutrición, sino en la parte física. En el momento que nosotros estamos colaborando con un alimento extruido, estamos reduciendo muchos finos al medio. Efectivamente es un porcentaje de finos que reduce la cantidad total del volumen de alimento, reduce también la cantidad de nitrógenos y ayuda más que todo al medio como tal. Una de las cosas que también tiene las ventajas de este tipo de alimentos es su estandarización con respecto al tamaño de todos los pellets que se encuentran. Y algo muy importante que hemos visto, aquí lo podemos ver en la parte inferior, es que este alimento, cuando lo utilizamos en las tolvas de producción, tiene un patrón de flujo piramidal mucho más estable, en lo cual impide que existan los problemas de atasco de las tolvas y se limite el uso de los alimentadores. Y aparte, en la cuestión netamente nutricional, podemos ver que estos tipos de alimentos presentan una digestibilidad, no solo de los macros, como son proteínas, lípidos, grasas, sino de aminoácidos, lo cual nos ayuda netamente al crecimiento más acelerado de nuestros camarones. Otra de las cosas con la tecnificación es, bueno, cómo yo alimento mi camarón con la automatización. Acá tenemos dos tipos de automatización, alimentación que habíamos hablado con cronograma o timer, que es un tipo temporizado que solo hace con un cronograma de acuerdo a la experiencia que tenga nuestro técnico de producción. Esto más bien está sujeto a una tabla de alimentación que se le establece por consumos diarios, por la supervivencia que tiene esta piscina y en sí también por la experiencia de campo que pueda tener nuestro técnico, ¿no? Estos ajustes se los pueden hacer semanales, actualmente se lo está haciendo cada 3 días porque ahora se está optando mucho por hacer un prepeso, es decir, para corregir entre las semanas la nueva alimentación que se va a sugerir. Este tipo de alimentación por cronograma está mucho sujeto a la temperatura y al oxígeno, en las cuales ustedes pueden desarrollar una curva estándar en qué momento pueden adicionar más alimento por cronograma según las condiciones de oxígeno y temperatura que sean las propicias en las cuales el organismo pueda aprovechar estos resultados, ¿no? Lo malo, lo desventaja es que no tenemos el control de la muda, porque efectivamente pensamos que el animal está todas las semanas 100% activo y establecemos una dosis muy fija. ¿Cuáles son los beneficios? Sí se ha visto unos resultados muy significativos con unas reducciones de factor de conversión, mejores supervivencias y peso ganado. Es de fácil manejo y de alta adaptabilidad. Es muy sencillo utilizar el tipo cronograma. Luego tenemos la alimentación sónica, en las cuales el concepto radica en netamente con un hidrófono acústico, escucha las masticaciones de la actividad netamente del camarón a través de las quelitas estas, y a medida que aumenta el sonido, este va adicionando más alimento. En la parte inferior podemos tener las horas, aquí en esta gráfica, las horas del día, y la cantidad del índice de sonido y la cantidad que da o está liberando el alimento, ¿no? Esta es una de las condiciones que sí necesita un conocimiento más importante de la parte de los biólogos. Hay que envolverse más con respecto al sistema, porque el sistema tiene que estar constantemente monitorizado, requiere internet o wifi, es muy sensible también a las profundidades de las piscinas y la batimetría netamente de cada una de ellas. Tiene una adaptación media alta, todo depende del entrenamiento que tengan nuestros colaboradores. Hay que tener un control de limpieza continua debido a que, como ustedes saben, las piscinas de producciones son cargadas netamente de fitoplancton. Son plancton, se acumula dentro del hidrófono, el biofónico, que a veces limita
escuchar el sonido de las masticaciones. La ventaja es que tienes un alto ajuste con la muda y también los eventos de mortalidad, porque efectivamente va regulando la cantidad de alimento que va a disponer dentro de la piscina, y también es un buen estimador de biomasa. Cuando ya se tienen 1 o 2 ciclos, netamente ya se tiene una confianza, y a medida que van avanzando los ciclos de producciones ya podemos tener una mejor estimación de cómo el animal se comporta y también las biomasas que podemos obtener en cada una de las piscinas. Aquí quiero presentar cuáles son las ventajas de entre uno y otro sistema. Por ejemplo, aquí tenemos un resumen de algunas cosechas netamente hecho en cronogramas, y podemos ver en relación a la supervivencia cuando se pasa de un manejo al voleo versus un manejo timer o cronograma, podemos tener un mejor supervivencia, casi un 14%, crecimiento se expresa un 20% más, y tenemos una reducción del 12%, y eso netamente tiene como consecuencia una reducción del costo de producción. Con respecto a las mejoras con hidrófono, partiendo de cronograma a hidrófono, podemos ver que en supervivencia no hay mucha diferencia. El crecimiento se expresa un 5% más, reducción del factor de conversión un 8%, y lógicamente hay una reducción final del 11%. Es decir, si cada productor salta de voleo cronograma o de voleo AST, aquí ustedes pueden tener unos estimadores de cuánto más o menos es el impacto por una u otra tecnología, lo que es importante que hay que medirla según el tipo de inversión que se pueda hacer en cada centro de producción. Otra de las herramientas que actualmente se están utilizando en la tecnificación es netamente utilizar estos tipos de alimentadores tipo timer en las precrías. Hemos visto que utilizar en las precrías esto nos va a optimizar el crecimiento. Por experiencia, se ha visto que a veces los crecimientos en las precrías son muy lentos, e incluso hemos visto que a medida que aumentan los días de permanencia en las precrías, siempre se optan por enfermarse, se nos contaminan por bacterias, white spot, y lógicamente hay que cosechar porque si no la precría va enferma a la parte de engorde. Hemos mejorado la supervivencia, se optimiza la disponibilidad de alimento dentro de la precría, hemos obtenido unos factores de conversión bastante bajos y bastante competitivos, y lo más importante es la reducción del costo del millar, que a veces, aunque no lo valoramos por décimas de centavos, es muy significativo cuando hacemos producciones mucho más importantes, en las cuales sí se ve un efecto muy importante en términos de reducción del costo del millar. Aquí igualmente, para utilizar los alimentadores en las precrías, se pueden utilizar 1 o 2 por hectárea dependiendo cómo es el manejo. Aquí se ha optado mucho por mover los alimentadores. Como yo siempre digo, que el alimento busque a la larva, no la larva al alimento. Entonces se los trata de mover. Se hace también un ajuste en términos por el tiempo, qué cantidad de alimento se va a dar por horarios, y también se hace, por ejemplo, el día 1, 2 y 3, se la trata de hacer al voleo por las orillas, y luego a partir del tercer o cuarto día ya se comienza a utilizar los alimentadores para que las larvitas puedan ser alimentadas. Aquí, por ejemplo, tenemos una optimización de cómo se utilizaría en un alimentador automático los horarios de alimentación. Podemos ver que en los primeros ciclos, el primero y el segundo, que son en las primeras horas, se puede racionalizar un 6-7%, luego a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, es en la etapa en las cuales se da la mayor cantidad de alimento, 19-16%, y lógicamente a partir de las 8 o 9 de la noche se va bajando un poco la dosificación del alimento, ¿no? Promedio podemos obtener alrededor de 139 raciones. Con un colaborador, con un trabajador es prácticamente imposible hacerlo, pero sin embargo, con el equipo de estos equipos, con el uso de estos equipos, perdón, podemos obtener este tipo de alimentación. ¿Cuáles han sido los resultados preliminares que hemos obtenido cuando hemos comenzado a trabajar con alimentadores en precrías?
Efectivamente, hay un impacto muy importante en la supervivencia, en el peso, el costo de millar, factor de conversión y netamente el crecimiento, ¿no? Entonces, podemos ver que la reducción del factor de conversión es muy importante y lo más importante es que si nosotros vemos el costo del millar, si por ejemplo en una finca de mediana, 120, 150 hectáreas, en las cuales por ciclo podemos utilizar 10 millones de juveniles ya cosechados, se podría tener un ahorro más o menos entre 40 a 50 mil dólares aproximadamente. O sea, hay un impacto muy importante en el costo del juvenil. Bueno, netamente para el uso de las precrías se está trabajando con otro tipo de tecnificación también, en las cuales ya no se muevan los alimentadores, sino más bien que roten a través de un motor. Aquí pueden ver unas fotografías de cómo sería el uso de estos alimentadores. Estos trabajan día y noche, pueden tener una automatización por 12, 24 horas, todo depende de las baterías y netamente cómo se puede visualizar en el momento en que se cargan estos equipos a un muelle para que puedan ser otra vez abastecidos por el alimento, ¿no? Entonces, podemos ver que existen muchos mecanismos de tecnificación para ayudar o mejorar la producción en estas primeras etapas, que es muy importante en la parte de salud y de crecimiento. Otra de las cosas que también se está utilizando mucho en la tecnificación son los drones, no solamente para control del agua, para las cosechas en las precrías, controles de netamente de mejoras que se están haciendo de las precrías, sino también se está trabajando para hacer una fotogrametría. ¿En qué consiste esto? Actualmente se está utilizando en las hectáreas de producción mucho uso de los alimentadores. Entre de las condiciones o recomendaciones que se hacen para tener un éxito en el uso de alimentadores es la colocación de los equipos según la distancia del aireador. Aquí ustedes pueden ver del aireador con la tolva. Entonces, con esta fotogrametría ya no se necesita netamente que un colaborador vaya a hacer las mediciones respectivas, sino con el dron podemos hacer una lectura de todo el área de 50 hectáreas por día, en las cuales podamos ver netamente cuál es la distribución de cada zona de alimentación, cómo se encuentra distribuida cada una de las zonas, si está con las distancias adecuadas, que no interfiera si en ese caso se utiliza un hidrófono con un sonido y otro. Entonces, ayuda de una forma mucho más acelerada y mucho más rápida el control diario de cómo se está implementando la alimentación automática. Otra de las cosas importantes que se está realzando mucho ahora con el uso de los equipos es las batimetrías. Recuerdo que hace muy poco se utilizaban las batimetrías netamente para determinar muestreos de biomasa, tratamientos, raleos, y era netamente laborioso que un colaborador nuestro haga 70 puntos haciendo la batimetría. Entonces se ha desarrollado un tipo de medidor de batimetrías en las cuales automáticamente se pueden hacer 130, 140 puntos en una piscina, en las cuales de una manera precisa se puede estar levantando una batimetría en una piscina en menos de 20, 25 minutos, ¿no? Entonces la tecnología sí nos ha ayudado mucho para poder tener una precisión constante de las profundidades de cada una de nuestras piscinas. Incluso podemos ver el perfil de nuestro fondo, si está muy compacto o muy lodoso, porque también incide mucho, como es un sonar, la coloración, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas de tecnificaciones que se está utilizando para mejorar el control. Bueno, muy aparte también son las herramientas a nivel de hardware, de software, perdón, en las cuales implican cuál es el control que se tiene dentro de una finca, ¿no? Cuando son piscinas o camaroneras de 50, 60 hectáreas, es mucho más fácil controlarlas con un teléfono, una app, pero cuando ya vemos extensiones de 1200, son 200, 300 piscinas, ya implica tener un centro de monitoreo en las cuales podamos hacer un control sumamente importante día a día de qué es lo que está sucediendo con cada tolva, con cada zona de alimentación y con cada piscina, ¿no? Entonces, la tecnología ha aumentado notablemente. Aquí, por ejemplo, tenemos un modelito de cómo se puede hacer un control de una piscina. Por ejemplo, aquí en este recuadro,
En este recuadro vemos el control de toda una finca. Aquí dice, por ejemplo, 61 piscinas que están en producción. Hay un control de cómo se está evolucionando el promedio de la finca, la temperatura, el oxígeno a través de los sensores. Cuál es el consumo de alimento por día de toda la finca. Cuál es el rango de peso que tenemos, una clasificación de toda la biomasa que se encuentra en la finca. Y también cuál es la biomasa por talla, ¿no? Entonces, los software que actualmente se tienen son bastante amigables y se adaptan según las exigencias que puede tener cada finca y las necesidades que requiere cada administrador, cada gerente para sacarle mayor provecho a esta tecnología. Finalmente, para concluir, ¿cuáles son los resultados y conclusiones, ¿no? Hemos hablado efectivamente de cuáles son las causas que nos ha llevado a tecnificar, cuáles son las herramientas que actualmente tenemos para poder ser más exitosos y poder tecnificar, cómo los podemos usar y finalmente cuáles son los resultados ya en base a mucha data a lo largo de los años de cómo ha sido el impacto tanto en la alimentación previa al boleo, cronograma y por qué efectivamente toda la industria se está volcando por una alimentación tipo sónico con hidrófono, ¿no? Por ejemplo, aquí en este recuadro me gusta esta gráfica que podemos ver un resumen de cómo es el impacto en los principales índices productivos. Si nosotros nos concentramos con respecto a densidad, podemos ver que entre boleo, cronograma y sónico, las densidades no varían, se trabajó con casi muy parecidas las densidades, pero ¿qué pasa con el impacto de la productividad como tal? Con respecto a cuando nosotros volcamos al boleo, tuvimos un incremento de 6.200, un 6% de producción, pero cuando vamos ya netamente a sónico, por el efecto de la supervivencia y el peso, tuvimos un impacto del 27% más de libras de producción. ¿Qué pasa con la sobrevivencia? Un efecto muy importante, un 14% cuando se utiliza con alimentación sónico y con cronograma es importante también un 8%, pasando de 59% de supervivencia a un 64%. El crecimiento definitivamente se observó un impacto muy importante entre cronograma y sónico. Un 16%, el factor de conversión definitivamente, a medida que aumentamos la tecnificación, podemos ver que va descendiendo de 1.8, 1.6 y actualmente 1.4. Pero ¿qué pasa ya netamente con lo que a la larga nos importa? El costo de producción. El costo de producción tuvimos un descenso del 11% entre lo que se estaba alimentando al boleo versus cronograma y efectivamente cuando se estaba implementando ya netamente con sónico, con una alimentación mucho más específica, mucho más sensible a lo que necesita el animal, ajustando muda, ajustando mortalidades, se tuvo un costo de producción de 1.27. Entonces podemos ver que con esta tecnología lo que más nos sujeta es que nosotros podamos ser mucho más eficientes, mejorar los costos de producción, mejorar el factor de conversión. Pero sin embargo, ¿cuáles son los resultados como tal? Efectivamente vamos a ahorrar tiempo y costos de producción, una alimentación sumamente precisa porque estamos alimentando efectivamente lo que requiere el animal y definitivamente mejoramos nuestros compañeros, nuestros colaboradores, mejorando la técnica y la experiencia con el uso de automatización. Finalmente, como conclusión, nosotros esperamos que ya en el 2023 el país podamos tener ya casi un 50% del área netamente tecnificada, ya sea con alimentación tipo de cronograma y con un más crecimiento de alimentación tipo sónico. El cambio tecnológico no solamente proviene de una buena nutrición, proviene de una genética, manejo del medio ambiente y una buena forma de suministrar el alimento. Esto lo cual nos va a permitir un alto manejo y control, lo cual nos van a asegurar una producción sostenible y amigable con el medio. Yo también quiero finalmente decir que esto no solamente se trata de equipos, se trata de tener un buen monitor o un buen software. Esto también se trata de personas, ¿no? Del conocimiento que le vamos a impartir y también, mucho más importante, el cuidado que nosotros estamos dando al planeta. Estamos produciendo
en piscinas de producción que tienen 30, 40 años, en la larga tenemos que cuidar este recurso para que lo podamos tener por largo tiempo. Bueno, muchas gracias. Estas son mis conclusiones. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, primero que nada, a usted, Marita, por su intervención el día de hoy, por compartir con nosotros una información muy valiosa para todos quienes que nos acompañan hoy en este webinar organizado por Acajuén. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas por el chat, luego activaremos también los micrófonos para que puedan participar las personas que deseen, pero antes vamos a aprovechar e invitarlos a que nos visiten este 11 y 12 de mayo en la Equa Expo Manabí, que se llevará a cabo en Bahía Tenis Club. Estaremos en el stand número 7. Tenemos aquí ya unas preguntas. La primera persona, igual se las voy a indicar para ir respondiéndola en orden. La primera es de Gabriela y ella pregunta si se puede realizar la alimentación mediante el uso de drones como otra herramienta de alimentos. Si es así, ¿qué beneficios trae o caso contrario, si no beneficia, qué consecuencias traería? Ya, sí, efectivamente, incluso en la agricultura se está utilizando mucho el uso de drones. Se lo podía utilizar, pero que hay que magnificar el uso de los drones. Yo pienso que trae muchos beneficios como tal, en condiciones más controladas, más pequeñas. En el caso de piscinas de 10, 20 hectáreas, hay que condicionar netamente el uso del dron como tal. Pero podría ser un buen desarrollo. No pienso que no estaría fuera de foco eso. Bueno, ¿alguien más que quisiera ponernos sus preguntas o hacernos alguna consulta por micrófono para que pida, por favor, la participación? Bueno, aquí nos acabó de escribir José Alio. Él pregunta, ¿puede detallar las horas a las cuales se ha visto que come el camarón? Sí, hemos visto que hay una relación muy estrecha en la concentración de oxígeno con la apetencia del camarón. Y sí, se refleja, mientras la mejor condición de oxígeno tienes, la cantidad de alimento que se la puede terminar con el sónico, hay una correlación muy importante. A medida que desciende el oxígeno, inclusive baja un poco la temperatura, también desciende el apetito del camarón también. Gracias, Marita. ¿Alguien más que nos quiera consultar? Por lo general, creo que leí un poquito la pregunta. A partir de comienza un pico 10 de la mañana, por lo general, y se mantiene los picos más altos desde las 2 hasta las 6 de la tarde. Ojo que a veces puede variar por estación. A veces en invierno tiene un comportamiento distinto, en verano otro también el camarón. Entonces, el monitoreo constante con los sensores, oxígeno y temperatura puede dar mucho hincapié a cómo va a ser el comportamiento de tu animalito en el día. Nos pregunta Gabriela nuevamente si el exceso de alimento causa algún problema en el camarón. Indirectamente, hay un exceso, pero si ese exceso no es consumido, incluye mucho en un deterioro de ese alimento, que incluye mucho en un aumento de amonio, sulfuros y aumento de materia orgánica. Pero si el animal consume, porque hay que decir algo, el animal tiene un sistema digestivo mucho más acelerado, en temperaturas 28, 29 gramos, el animal puede tener una digestión entre 40 a 1 hora. Lo consume, lo convierte. Pero si hay un exceso como tal que no lo va a aprovechar, netamente es un desperdicio. O sea, algo consulta cuál es el costo de los alimentadores automáticos. Hay de distintos costos, de distintos valores. Todo va a depender de la tecnología, del área de distribución. Por ejemplo, los alimentadores timer
tienen un costo bastante bajo debido a que no tienen un desarrollo como tal, pero mientras cuando se aplica ya con sónico, con sensores de oxígeno y temperatura, va incrementando según su tecnología. Hay unos alimentadores que están adaptados a que trabajen con los aireadores, están con un software, entonces controlan los aireadores y controlan los alimentadores. Entonces va a depender de qué tipo de tecnología quieren escalar. No sé si alguien más quiera consultar o preguntarnos algo por micrófono. Bueno, aquí Hola. nos dice, sí, puede hablar nomás. Por favor, yo le agradezco. Muy amable de su parte. Felicitaciones, doctora. Y Gracias. ¿qué tan, cómo podría decirle, qué tan beneficioso, qué importancia tendría la productividad primaria? Yo hago una reflexión siempre que es bueno y malo la productividad primaria, porque a mí me pasa mucho en mi propiedad que a veces se muestrea para incluso hacer pesos, y a veces sale la mayor parte de animales con la tripa negra. O sea que a pesar de que se tiene el alimento balanceado, pero el animal come muchísima productividad primaria. ¿Qué tan bueno y qué tan malo es, digamos, que haya una buena productividad primaria? No sé si es que vale la pregunta. No, por supuesto. Mire, la productividad primaria, yo soy defensor de la productividad primaria, aunque no lo creas, cuando nosotros tenemos un buen bloom de algas, diatomeas principalmente, clorofitas, y vamos a reducir las xenofitas, nosotros tenemos un balance tanto de oxígeno, alcalinidad, el nitrógeno excedente que pueda producir las excretas, se las consumen por el fitoplancton, porque ellas van a liberar eso. Entonces hay un equilibrio como tal. Entonces, en primera parte, como un buffer, estabilizar el agua, es ideal la productividad primaria. Pero, ¿qué sucede? Y le digo que el camarón va a preferir pastorear que alimentar. Pero cuando, por ejemplo, nosotros optamos solamente por alimentar 1, 3 o 4 veces al día, como yo dije anteriormente, el animal a la hora consume y ya ha hecho su digestión. Entonces consume 1 hora, otra vez va a buscar alimento. Pero en su momento en que no hay alimento, él va a buscar pastorear y va a pastorear fitoplancton. Y si la tiene en el medio, lo va a liberar. Por eso es que con este proceso de alimentación continua, porque estos tipos de alimentadores están dando continuamente el alimento y el animal lo busca. A medida que encuentra alimento, va activando sus antenas y le cae más alimento según la necesidad. Entonces no da oportunidad de que se alimente con productividad primaria. Pero les digo que estos animalitos adoran la productividad primaria, por eso es que hay que ganar a la productividad primaria vía alimento. Pero la productividad primaria sí ayuda a que tengas un balance en tu columna de agua. Gracias. Marita, nos consulta Simón si es necesario el uso del hidrófono con el alimentador. A ver, dependiendo qué tecnología quiero usar. Yo, sinceramente, en vista de todos los años de experiencia que hemos visto, si usted quiere tener una alimentación con precisión, tener los mejores costos de producción, el sónico es una muy buena herramienta. Lo que yo siempre digo, nosotros como biólogos o como técnicos, no sabemos en el momento que muda el camarón. Entonces, este hidrófono sí te regula eso y puede ser más eficiente en el factor de conversión. ¿Qué pasa cuando tienes un evento de mortalidad que a veces es imperceptible? Te puede regular la cantidad de alimento y puede salvar la producción de una piscina. Gracias, Marita. ¿Alguien más que nos quiera hacer alguna consulta? Ya estamos por cerrar el webinar. Bueno, listo, continuamos. Primero que nada, pues muchísimas gracias nuevamente a Marita por darnos despejar las dudas de los participantes y exponer en esta presentación el día de hoy en el webinar de Aquagen. Muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros el día de hoy. Que comentarle que Aquagen sigue realizando este tipo de eventos
Si se perdieron de alguno o se pudieron conectar en algún momento tarde, pueden encontrar nuestras grabaciones en nuestra página web, que es en www.aquagen.com.es en la sección de conocimiento. Además, también los invitamos a que se mantengan informados de todas las novedades a través de las redes sociales. En Instagram y en Facebook pueden encontrar como @aquagen.es y en LinkedIn como Laboratorio Aquagen. Si desean también nos pueden contactar de manera directa a nuestro correo, que es info@aquagen.com.es. Y no dejen de visitarnos este 11 y 12 de mayo en el stand número 7 en la Aqua Expo que se va a realizar en Manabí. Y con esto queremos dar por terminado nuestro webinar el día de hoy. Agradecemos nuevamente a todas las personas que se conectaron a través de este evento y a María Montserrat por su valiosa intervención hoy. Muchísimas gracias. Gracias.